Bueno, tenemos varios temas para charlar durante el programa de hoy. Sin lugar a dudas que a nivel local sigue siendo noticia todos los días, estamos pendientes de qué es lo que pasa con esta situación de la muerte que se produjeron las semanas pasadas de estos chicos de la comunidad Wichí, de una mujer embarazada, también parturienta, que murió sin atención. Así que bueno, estamos pendientes y la situación, si bien es cierto, menos mal, gracias a Dios, no hay noticias de otros hechos trágicos, pero sin embargo sigue siendo preocupante y lo va a seguir siendo seguramente por un tiempo más, porque a pesar de todas las medidas que se implementan desde la provincia, desde el gobierno de la provincia, con la ayuda importante de Nación a través de la presencia del ejército y demás, claro, una situación de abandono de tantos pero tantos años va a llevar su tiempo hasta que se pueda encarrilar. De todas maneras, por ahí llama la atención. Ahí tengo un sonido, tengo un zumbido acá no sé si es mi auricular, a ver. Ahí está, sí, era eso nomás, gracias Agustín. Tenía un zumbido en el retorno y era de mi auricular. Como decíamos, la situación de abandono de tantos años va a tener todo un tiempo hasta que se lo comience a encarrilar, pero con esto no hay que equivocarse. Todo lo que se puede hacer ahora es nada más que son acciones de emergencia. Es como la política del bombero, es como cuando se empieza a quemar la casa, lo primero que hay que agarrar es el matafuego. Y esto es más o menos así, porque si definitivamente pretendemos resolver o comenzar a resolver, porque esto va a llevar muchos años, muchas gestiones, pero por lo menos encaminar como política de Estado, definitivamente empezar a resolver los problemas que tiene el norte, por sobre todo las comunidades de los pueblos originarios, eso va a llevar tiempo. Como digo, va a llevar algunas gestiones, si se quiere. Por eso va a ser importante que todo lo que está haciendo ahora el gobierno de Gustavo Sáenz, como digo, de asistir como tiene que ser por otro lado en esta emergencia, la situación se lo pueda plasmar legislativamente hablando, es decir, a través de leyes, como política de Estado. ¿Por qué como política de Estado? Porque si mañana cambia el gobierno, se va a Sáenz del gobierno provincial y llega otro, que no aparezca el nuevo gobernante con nuevas ideas y abandone esto. El grave problema de la República Argentina, de nuestra provincia en particular, de los municipios, de lo que usted quiera, es que acá no existen políticas de Estado. ¿Y cuáles son las políticas de Estado? Son aquellas que perduran más allá de las gestiones. No interesa si el gobierno dura 4 años, 8 años, 12 años o 20 años. El tema es que quien tome la posta del gobierno continúe con esas políticas siempre y cuando sean políticas buenas, ¿no? Se apliquen políticas efectivas. Para lograr eso, que esto sea una política de Estado, hay que dejarlo plasmado en leyes. Y las leyes hay que discutirlas, ¿dónde? En los parlamentos. Por eso es que ahora este decreto de emergencia sociosanitaria que ha dictado el gobernador Sáenz, ahora ya está vigente. ¿Por qué? Porque es un decreto que tiene la característica de necesidad y urgencia.
tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estamos ante una necesidad y una urgencia. Ese decreto, el Poder Legislativo, la legislatura, diputados y senadores, tienen 90 días para discutirlo. En realidad no lo van a discutir mucho porque los decretos de necesidad y urgencia o se aprueban o se rechazan. No pueden ser modificados. Pero eso da pie para que en la legislatura de la provincia se lo discuta con los representantes que ha elegido el pueblo, como son los diputados y después los senadores, se lo discuta ampliamente y que se busquen, a lo mejor en un nuevo proyecto, un proyecto para que sí tenga participación de todos los sectores, no este de decreto, no el DNU, sino otro, que se discuta ampliamente y se establezca cuáles van a ser las políticas que de ahora en más la provincia, gobierne quien gobierne, se llame como se llame, sea del partido que sea, tenga posibilidad de que se vaya aplicando, porque repito, este no es un tema que se lo va a resolver durante la gestión de Gustavo Sáenz. Al menos en esta primera gestión, habrá que ver si tiene otra, pero en esta primera gestión no se lo va a resolver. Lo que podrá hacer es mejorar la situación, salir de la situación de absoluto abandono en el que está mucha gente, muchos sectores, empezar a poner los cimientos, acabar la zanja para hacer los cimientos de lo que debe ser esta reconstrucción histórica que tienen que tener los que habitan en el norte de nuestra provincia, pero no solamente las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades aborígenes, sino también lo que ellos llaman los criollos, porque la miseria, la falta de agua, la falta de salud, todo lo complejo que es ese tema, los golpea a todos. No hace diferencia entre los aborígenes y los criollos, no, los golpea a todos. Para eso será necesario que el poder legislativo de la provincia esté a la altura de las circunstancias y una vez que comience el periodo legislativo, se empiece a hablar, se empiece a discutir y se empiecen a buscar las herramientas legislativas. ¿Para qué? Para que esta situación se empiece a revertir. Son gravísimos los problemas, lo conocemos, lo hemos hablado desde hace 3 semanas, desde que iniciamos nuestro ciclo 2020, prácticamente venimos hablando de este tema. Y hemos recogido testimonios de distintas, de médicos, de funcionarios, intendentes, legisladores. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque nos interesa aportar desde acá, porque ese es nuestro aporte, al menos yo considero que es ese como medio de comunicación, como periodista, aportar traer las voces de aquellas personas que tienen algo que decir sobre este tema, pero que hablen desde el conocimiento, desde la experiencia y que sumen. No que aquellos que aprovechan esta circunstancia para usarlo como tribuna política. Porque por ahí escuché algunos discursos totalmente lamentables de algunos funcionarios nacionales recién llegados a la función o a las bancas legislativas nacionales que pretenden aprovechar este tema para hacer política. Y eso debe ser lo más miserable que existe, porque no se puede pretender hacer política, ¿no es cierto?, subiéndose, trepándose a la muerte de 6 chicos ahora y una madre, una mujer aborigen también que murió sin atención. Pretender hacer política desde ahí es lo más miserable que existe. Por eso, lo importante es que traigamos las voces de aquellos que tienen algo para aportar, desde la crítica, por supuesto.
El que lo quiera hacer desde la crítica, que lo haga desde la crítica, pero con la idea de sumar, de aportar. Por eso hay que tener cuidado, al menos nosotros desde acá lo hacemos, con no permitir que nuestro programa, nuestro medio, sirva, ¿no es cierto?, de trampolín para algunos inescrupulosos, algunos fascinerosos, algunos miserables, que pretenden hacer política con esto. Si vamos al caso de las responsabilidades, yo escribía, ayer hice mi columna de análisis político de toda la semana, que está publicada en nuestro portal de información y opinión política, danielsanmoral.com, y yo allí hablo de que es necesario que para los problemas serios los tienen que resolver gente seria. Para problemas serios, la resolución, el resolverlo, tiene que estar en manos de gente seria. No puede estar en manos de oportunistas. No puede estar en manos de aquellos que llegan a la función porque son amigos de, o porque son parientes de. Eso no puede ser. Mi columna, que se titula Gente Seria, es porque ahí hago mención a esta necesidad imperiosa que tiene la situación del norte de nuestro país. Necesita que quienes se ocupen de resolver ese problema que es serio, sean gente seria. Y no el chanta, no el oportunista. Por eso digo que en este caso hay que discutir, hay que empezar a armar proyectos, y hay varios proyectos para empezar a resolver este tema, discutirlo y fijarlo como política de Estado. Hay que plasmarlo en leyes, de manera tal que el que le continúe a Gustavo Sáenz, así sea él mismo Gustavo Sáenz, él ya tiene una hoja de ruta, tiene un GPS para encarar la solución de este problema. Porque si no, vamos a seguir exactamente igual. No podemos darnos el lujo de volver a perder 12 años, que fue lo que se perdió con el gobierno de Urtubey, y si usted quiere, tal vez algunos años anteriores también. ¿Por qué? Porque el que llega al gobierno piensa, a través de lo que le acercan sus funcionarios, sus asesores, piensa en alguna solución de esa gestión, de ese momento, y a la larga vemos que no sirve. Porque si nos ponemos a pensar, la idea, o al menos el proyecto, o al menos en el nombre de Juan Manuel Urtubey, era bueno, digamos, la idea de crear un ministerio de la primera infancia. Porque si yo vengo de otra provincia, como de hecho pasó acá, porque al menos a mí me tocó vivirlo, ¿no? A mí me tocó vivirlo en la oportunidad del encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se hizo ya no el año pasado, el anteaño, en el 2018, que trajo a periodistas de todo el continente, el encuentro de la CIP, que se hizo en Salta. Bueno, que participamos y demás. Y ahí, compartiendo lo que era, bueno, todo lo que fue la jornada, fueron 3 jornadas, el almuerzo y demás, hablando con periodistas de Colombia, de Nicaragua, de acá, de la Argentina, de otras provincias, me preguntaban y me decían, che, ¿es verdad que en Salta tienen un ministerio de la primera infancia? Vos decías, sí. Sí, el entonces gobernador Urtubey lo había implementado, y la verdad que le llamaba la atención a mucha gente de otros lugares de la Argentina. Le digo, compartí con una mesa fantástica con colegas de Colombia, de Nicaragua, y me decían, qué bueno, qué bueno. Claro, es que la idea es buenísima. Vos sí, pongo un ministerio que se ocupe nada más que de este tema.
Sin embargo, ahora vemos que no dio resultado por lo que sea, por lo que sea, por negligencia, por corrupción, por lo que usted quiera. Pero no dio el resultado, porque si hubiera dado el resultado, por lo menos hubiéramos tenido un índice menor de muerte y no hubiera estado la situación como está ahora que lo conocemos, que hay de total abandono. Entonces, por eso digo, y con esto termino, es importante que este tema se lo discuta a nivel parlamentario, que se fijen políticas de Estado con respecto a este tema, que la plata, volvamos a conseguir plata si es necesario, o le pidamos a los que se la llevaron que la devuelvan del Fondo de Reparación Histórico, pero hay que realmente hacer una reparación histórica de esto, de este norte de Salta. Es necesario hacer la reparación histórica. Y eso lo tiene que fijar, lo tiene que establecer la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No puede ser que se haga de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque ahora cuando se hizo la convocatoria a esta multisectorial, a la que llamó el gobernador, lamentablemente algunos sectores políticos, sociales y demás no estuvieron representados. ¿Por qué? Porque no los llamaron. Por ejemplo, no convocaron a legisladores de la oposición. Cuando son legisladores que ya tienen ideas, tienen proyectos, tienen sentido común. Entonces, esto necesariamente tiene que darse este debate en el ámbito parlamentario, en el ámbito legislativo. Fijar políticas de Estado, saber cómo se va a encarar este tema. ¿Cuál es la solución definitiva al tema de la falta de agua? No podemos pasarnos, no pueden vivir los ciudadanos de allá, que son ciudadanos, aunque de cuarta o de quinta, pero son ciudadanos, no pueden pasarse la vida esperando que llegue el camión, el aguatero, como en la época de la colonia, como en la época de 1810, que estaba la que vendía masita, el que vendía empanada y el que vendía vela y el aguatero. No pueden estar esperando el aguatero, ni tampoco puede ser que estén esperando donaciones de algunas empresas, que hoy escuché que en la provincia de Buenos Aires, algunas empresas que están radicadas ahí, bueno, solidariamente están enviando, junto con el sindicato de camioneros, están haciendo llegar camiones enormes, ¿no? Con agua, agua mineral para el norte. No pueden vivir eternamente esperando el aguatero, que caiga un camión con una donación de agua. Algo hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer con el tema sanitario? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la salud? ¿Qué vamos a hacer con ese tema? No puede ser. No puede ser que digamos de esa manera. Hay que encontrar una solución definitiva. No hay ambulancias. En algunos lugares no hay médicos. Escuchamos el testimonio de que muchos de los que son especie de salitas médicas, bueno, tienen las paredes y un pedazo de techo, no tienen ventanas, no tienen puertas, tienen la abertura nada más. No hay luz. ¿Cómo puede ser que no haya luz? Y tenemos testimonios acá en 7PM, que nos contaron que los médicos, cuando van a asistir a estas comunidades, tienen que alumbrarse con la luz de los celulares, de los teléfonos celulares, porque no hay luz.
Para colmo, en algunos vaya a saber en qué circunstancia, pero se da el caso, hay una denuncia muy grave que una mujer de 18 años, una chica de 18 años, fue al hospital de Tartagal por una hemorragia ginecogenital, pero el médico de guardia no la quiso atender. Esperó durante más de 3 horas sentada en la vereda. Y el médico no la quiso atender porque dijo que ella se había querido provocar un aborto. Ahora ese tema está denunciado ante el INADI. Entonces nos encontramos con un panorama muy complejo, repito, ante las carencias, el agua, el tema de los médicos, el tema de la salita, el tema de que no hay luz, el hambre, la desnutrición, las infecciones. Bueno, todo lo que compone ese cuadro lleva a una situación muy compleja. Por eso digo que la forma de empezar a resolver esto es a través de una discusión amplia en la legislatura, como corresponde, y de allí tienen que salir leyes que se tienen que aplicar más allá de la gestión y más allá del tiempo. Políticas de Estado. Caso contrario, vamos a seguir lamentando este tipo de situaciones. Repito, tiene que ser la discusión en la legislatura, porque si no, en otros ámbitos, el que invita elige a quién llamo y a quién no. Y ahí tiene que ser un debate amplísimo, de todos los sectores. Ahora usted me dirá, che, pero hay cada uno en la legislatura. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. Usted me dirá, hay cada bicho sentado en la banca. Bueno, pero es otra cosa, es otra cosa. Pero el ámbito para discutir esto y fijar políticas de Estado, definitivo, o por lo menos que encarrilen el tema, es la legislatura. Y así se lo debería encarar.